Hola, hola, ¿me escucho? Em, bueno, como bien dijo Lucas, con toda la razón, yo soy Daniel Leal y hoy día voy a hablarles un poquitito. Yo llevo en FinTalk ya más de 3 años y en este tiempo que he estado en FinTalk he participado de distintos proyectos que se relacionan mucho con experiencia de desarrollo, porque es algo que me apasiona mucho y por lo mismo creo que he aprendido un par de cosas en el camino. Hoy día particularmente les voy a hablar de un framework o una especie de framework que armamos internamente para desarrollar en el widget de Fintalk, que es nuestra aplicación de frontend web principal. Eh, un poquito antes, perdón que queden ciegos, un poquito antes de cualquier otra cosa les quiero contar un poco de contexto. En Fintalk, nuestro producto principal es iniciación de pagos. Este producto opera tanto en Chile como en México. Y en este producto, el usuario final usa una UI que nosotros proveemos que lo guía a través del flujo del pago. Y a esta UI, que es más o menos algo así, pero menos pixel art, nosotros le llamamos el widget de Fintalk, ¿ya? Entonces yo voy a hablar del widget de Fintalk todo el rato refiriéndome a esta UI. Hace más o menos un año tomamos la muy difícil decisión de reescribir este proyecto, por varias razones, algunas de las cuales vamos a discutir ahora. Y a mí me tocó un poco tomarlo desde el principio. Y el proyecto partió como una reescritura de una aplicación, pero terminó siendo mucho más. Terminó siendo como el diseño e implementación de un framework que le permitiera a los devs de FinTalk desarrollar lo más rápido posible en esto y cometiendo los menos errores posibles humanos. Este framework está lleno de varias features, o sea, tiene una cantidad de features increíbles. Esto es como algunas de las que a mí más me gustan, digamos. Tiene routing automático, code splitting y prefetching automático de las vistas, soporte para drawers, preloading del widget antes de abrirlo. Tiene infinitas cosas. Ustedes entenderán que por temas de tiempo yo les voy a poder hablar de dos. Pero obviamente, si ustedes quieren, después en la etapa de los terremotos, me van y me hablan y yo feliz puedo hablar de esto por hora. Y con lo que ustedes tengan que decirme también, muy interesante. Antes de ponerme técnico, sí, quería como dar un poco el setting mental de cómo nos enfrentamos a esto. Bueno, todos acá, espero, hacemos software a medida para nuestros clientes, ¿cierto? Esa es como la base de nuestro trabajo, entender los problemas que tienen, entender los dolores que tienen con sus herramientas y entender cómo a través de software podemos hacer que sean más eficientes para sus trabajos y que disfruten más lo que están haciendo. ¿Y por qué no? Eso mismo aplica a nuestros propios devs. Cuando nosotros estamos escribiendo código que otro desarrollador va a usar, ese desarrollador es nuestro cliente. Y deberíamos escribir software que resolviera sus problemas y lo hiciera mucho más eficientes y mucho más felices al desarrollar. Bueno, hablemos de las cosas como son. El frontend es una cosa, el frontend web particularmente es una cosa divisoria y los devs que no les gusta el frontend tienen opiniones fuertes al respecto. Sí, o sea, solo de decirlo veo a la mitad sonriendo. Y pucha, ya, es verdad, el frontend web tiene complejidades que son muy lejanas a las complejidades algorítmicas del backend, ¿cierto? Las cosas no están muy resueltas, no hay muchos patrones de estructura de dónde poner el código o están recién emergiendo. Cada 3 semanas sale un framework nuevo que yo he sido muy culpable de probar. Cosas como guerras de SSR, client-side rendering, híbrido, estas cosas está lleno, ¿cierto? E incluso cuando esas cosas están de lado, es muy fácil agarrar un codebase más o menos simple, ¿sí? Con un hilo argumental, por decirlo, y torcerlo y torcerlo y romperlo hasta que se transforma en una cosa monstruosa que nadie entiende. Lo más típico es como partir con una aplicación que tiene un flujo relativamente simple, ¿cierto? Por ejemplo, un producto de pago en Chile y asumir que ese scope acotado se va a traducir súper bien a otros entornos, por ejemplo, pagos México, pagos Brasil, etcétera. Es lo típico, uno dice, sí, esto va a ser igual, o sea, como lo tengo programado hermoso, pero la realidad es súper distinta, ¿cierto?, a como uno se imagina. Y los productos en distintos entornos se comportan distintos y los ifs se empiezan a apilar y a apilar y a apilar y a apilar, hasta que hay una monstruosidad que para meterle mano hay que tener completa claridad tanto del producto como el stack tecnológico, e incluso ahí es muy posible que se rompan cosas, porque es demasiada carga cognitiva.
Otra cosa súper normal que pasa en el frontend es que, bueno, esto es un manejo de ruta muy normal, sí. Para los que han hecho frontend lo conocen, pero para los que no, uno agarra el router y le empuja como el path al que quiere ir. Esto es como lo más típico y a priori no se ve tan terrible, pero todos los que hemos hecho esto sabemos que la gente que no es muy experta en frontend empieza a hacer cosas como esta, y cosa que no es su culpa, es solo que las herramientas no son muy amigables. Y aquí, pucha, uno agarra, ve si es que está en la ruta inicial, si es que no está, tira un error, después si hay unas restricciones, entonces se va a la ruta que uno quiere, pero si no hay otro error. Esto, un if más y es ilegible, o sea, no se puede esto. Y nosotros vivimos esto en Fintok con el widget. Partimos con un proyecto súper chico, acotado a un producto en un país, y en el largo de 1 o 2 meses tuvimos que expandirlo a varios productos a más de un país, y la velocidad y la falta de estructura nos comió y el producto está transformado en un plato de tallarín. O sea, era muy difícil meterse con la confianza de que no íbamos a romper algo. Originalmente el producto era súper chico, como le había contado, entonces dijimos, ya, ocupemos una máquina de estado como para ser súper ordenado. Esta fue una excelente decisión, original. Este es el widget original. Pero había que interactuar con eso de alguna manera y empezamos a poner componentes de vistas, y las vistas tenían gran parte de la lógica de la aplicación, y las vistas interactuaban con la máquina de estado, y la máquina de estado a veces tenía un poco de lógica, y esto ya se empezó a desordenar, incluso como algo pequeño. Después nos dimos cuenta que nos faltaba alguna forma de declarar contexto más o menos global. Entonces metimos stores, que para los que no son del mundo del frontend son como módulos de datos que son compartidos en la aplicación. Y el problema es que estos stores, a medida que más devs se empezaron a meter, le empezaron a meter lógica, y ahora la lógica estaba en los stores, en las vistas, teníamos un poco en las máquinas de estado. Era muy complicado y todo se relacionaba con todo y era difícil de desenmarañar esto. Además, la comunicación con el backend estaba bastante fragmentada. En algunas vistas se comunicaba directo, en otras era la store la que hacía la comunicación. Esto teníamos súper claro que teníamos que arreglarlo en algún momento. Otro problema que teníamos era que era muy difícil como mejorar los tiempos de la carga inicial. Porque cuando metíamos código, por ejemplo, en Payments México, todo Payments Chile tenía que descargar todo el código que habíamos metido también en Payments México antes de iniciar la aplicación, porque se descarga todo el bundle al browser, y eso era, y con la arquitectura que teníamos era muy difícil de arreglar. Esto de acá es el bundle de la aplicación original, y es solamente un chunk gigante. Un chunk, para la gente no de frontend o que no le ha tocado vivir esto, es una forma fancy de decirle a un archivo .js que se le manda al frontend cuando se quiere renderear algo, ¿sí? Cuando un chunk es más grande, obviamente se demora más en descargar y por lo mismo se demora más en ejecutar. Y si es que el chunk inicial, el que se descarga antes de ejecutar código, es muy grande, el tiempo en el que como que la página está en blanco, en nada, empieza a aumentar y aumentar. Y bueno, nosotros creemos que estos errores no son culpa de los devs que los introducen. Los devs no deberían tener que entender a la perfección todo el stack tecnológico para poder desarrollar rápidamente y sin degradar calidad. A pesar de que el ideal es que todos entiendan perfectamente todo el stack, a veces pasa, ¿qué no le ha pasado? Que hay que tocar algo rápido y hay que hacer un par de cambios, y eso no debería significar como, oh, se arruinó el proyecto. Debería ser como, pucha, lo hice súper rápido y fue bacán. Con este contexto gigante, metámonos ya en las soluciones más técnicas, ¿sí? Lo primero que hicimos fue volver a las raíces y estructurar todo ahora sí en base a una máquina de estados y al modelo del actor que voy a explicar en breve. ¿Se acuerdan que esto era lo que teníamos, cierto? Teníamos mucha lógica mezclada, mucha intimidad inapropiada, era muy difícil testear esto. Entonces pusimos mano a la obra y lo primero que hicimos fue que para cada combinación país-producto declaramos una máquina de estados. Una máquina de estados en realidad es un blueprint para la lógica que se va a ejecutar. Como teníamos varias máquinas de estado, hay un actor principal que es el que ejecuta todo el flujo del pago. Un actor es simplemente un proceso que toma una máquina de estado y le hace caso a lo que dice. Sigue las instrucciones paso a paso. Este actor principal entonces se encarga de tener el estado, se encarga de manejar las reacciones a los eventos y además se encarga de mantener todo el contexto de la aplicación.
El contexto, en este caso, corresponde a lo que serían como los datos globales del flujo de pago. Si se fijan, solo con hacer esto me saqué encima las stores, porque ya no los necesitamos, están ahí. Y además, el estado, de ahora en adelante, el estado es como el nombre del estado, ¿sí? No es como el estado de la aplicación, es como el nombre del estado. Una particularidad de esto es que los actores no pueden ejecutar acciones como long lasting, solamente pueden hacer cosas fire and forget, pueden ejecutar algo y dejarlo ahí. Entonces no pueden manejar, por ejemplo, promesas. Por lo mismo, si es que uno quiere como manejar una promesa, tiene que spawnear otro actor cuyo máquina de estados esté diseñada para manejar una promesa, y al final de la ejecución de ese actor secundario, el actor le habla al actor principal y le dice como, oye, esto fue lo que dio la promesa. Y el actor principal puede reaccionar dependiendo de cómo quiera. Entonces, fíjense, ahora es súper claro, el actor principal maneja la lógica que está definida en la máquina de estados, el actor principal delega el contacto con el backend a un actor secundario que vive solo para contactar al backend y desaparece, y está todo súper ordenadito. Esto de acá se llama el modelo del actor aplicado a máquinas de estado. Y bueno, para los que son muy observadores, aquí falta UI, ¿cierto? ¿A dónde está la UI aquí? Y las vistas están aquí al final. Las vistas lo único que hacen es que ocupan el contexto que el actor principal maneja, lo ocupan para renderear cosas, no sé, el monto del pago, todas esas cosas están en el actor principal, la vista lo usa para renderearlo, y en user input se emiten eventos al actor. Entonces la vista no maneja lógica, la vista no tiene contacto con el backend, la vista no necesita tener datos del flujo de pago, la vista lo único que hace es renderear la UI y recibir el user input. Y si son observadores, de aquí emerge como un patrón súper interesante. No necesitamos las vistas, o sea, podemos hacer un flujo de pago end-to-end sin renderear un solo píxel, porque esto lo podemos moquear con algo que emita eventos programáticamente. Esto es súper potente, hay infinitas aplicaciones, pero una que yo les voy a dar que para nosotros ha sido fundamental es los tests. Yo sé que el frontend y los tests como que tienen una mala reputación, ¿cierto? O sea, ¿cuántos de aquí uno dice, ya, voy a programar el frontend, le hago los tests mañana y chao, nunca más los tests? Y eso en parte es porque puede ser complicado escribir tests si es que no está bien pensado el repositorio. Pero esto a nosotros nos significó que escribir test era súper fácil. Armamos como una cosa que se enchufa acá y listo. Escribir tests era un par de líneas y eso significa que escribimos mucho más tests. Eso significa que nuestro proyecto, yo ya no tengo miedo de tocarlo, como pasa en muchos frontends. Yo lo toco y si se cae un test, se cae un test y estoy muy seguro de que se está agarrando el problema. Ya. La ventaja, o una de las ventajas de tener todo el control de flujo manejado por una máquina de estado es que podemos quitarle la carga al desarrollador de manejar las rutas de la aplicación. ¿Se acuerdan de esta monstruosidad que teníamos? Teníamos varios ifs, si es que está al inicio, entonces tira un error, si es que no está al inicio, tira un error, qué sé yo. Esto es feo, ¿cierto? Y lo ideal sería hacer algo más parecido a lo siguiente, ¿verdad? Yo en mi vista quiero decir, pucha, quiero el bank selection y listo. Esto en verdad es lo que tenemos. Si se acuerdan como el diagrama, la vista solamente le manda un evento a la máquina de estado, la máquina está el actor, y el actor decide qué hacer, ¿cierto? Veamos cómo funciona esto, ¿sí? Porque es la parte más chora. Hay que hacer dos cosas principales. La primera es que hay que definir dónde va la ruta de la vista. Por ahora ignoren esta función generatePrefetchRoute. Esto lo único que hace es retornar un objeto formateado como viewRouter quiere. Ignoren eso. Pero básicamente hay que definir dónde va la vista con un nombre que va a ser la ruta al final, /bankSelection, renderea eso, ¿ya? Esta ruta renderea eso. Y después, en la definición de nuestra máquina de estado, esta es la definición de nuestra máquina de estado, por si acá. La vamos a desglosar línea por línea, tiene más o menos harto código, pero en el fondo esta definición lo único que dice es, mira, hay dos estados, está initial y está bank selection. Initial puede recibir el evento request bank selection y redirigir a bank selection. Si es que cualquier otro estado recibe este evento, no pasa nada. Ya nos sacamos de encima todos los if, de si es que no está en initial, qué sé yo. Y después, este bank selection, para renderear la vista que le corresponde, solamente ejecuta este código, render view bank selection. Este render view es un helper implementado internamente y esto es todo lo que tiene que hacer un desarrollador para implementar una vista que se renderee en su estado y que otros estados puedan apuntar a él sin problema. Pero vamos más adentro.
Esto a primera vista pareciera ser como que Render View hace como todo el heavy lifting de efectivamente renderear la vista, ¿verdad? Pero la realidad, bueno, no lo mencioné, pero Render View está como súper tipado, no se pueden, como es para disminuir el error humano, para que la experiencia de desarrollo sea espectacular, no se le pueden pasar cosas que no existen a Render View, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona internamente. Voy a simplificar un poco ya, porque esto claramente no es el tipo que tiene la función real, pero sí, háganme caso. Render View lo único que hace es que retorna como este objeto que tiene meta 2.view con el nombre de la vista. Nada más. En la vida real esto está fuertemente tipado, solamente va a las rutas que se le pueden pasar, maneja de ambiguaciones, qué sé yo, hace un montón de cosas más. Pero esto es en su núcleo lo único que hace. Entonces acá, cuando teníamos en la definición de la máquina de estado esto, solamente estamos haciendo esto, nada más. Lo único que estamos haciendo es poner un meta, .view, .bankSelection. Nada más. La magia ocurre mucho más cerca del actor. No se me asusten. Vamos a ver esto línea por línea ya. Prometo que no es tan terrible. Aquí es donde ocurre como toda la automatización, ¿sí? Primero tenemos una función que se llama extractView, que es como una especie de helper que agarra una máquina de estado, un estado, va a la máquina, indexa el estado y saca el meta.view que acabamos de agregar. ¿Se acuerdan? Con el render view. Lo acabamos de agregar, lo saca. Entonces este extract view saca la vista que corresponde a un estado. Y después este start actor for machine es la función que agarra una máquina de estado e inicia un actor que ejecuta como el flujo que corresponde a esa máquina de estado. Lo importante de acá es que nosotros podemos suscribir unos server a este actor. Esta función, que está acá definida, se ejecuta cada vez que cambia el estado del actor. Entonces, cada vez que cambia el estado, nosotros vamos y agarramos y sacamos la vista que corresponde al estado al que nos movimos. Este snapshot tiene un montón de cosas, pero lo único importante es este state, ¿sí? Sacamos la vista que corresponde al estado nuevo y hacemos router.push. Listo, se acabó cualquier problema. La máquina de estados, bueno, ahí hace un start y al final esto es lo único que tiene que hacer el dev que está desarrollando. Esto es todo. La máquina de estado se encarga de todo lo demás. Si es que la máquina de estado está bien definida, entonces todo va a funcionar perfecto y automático. Ya. Otra cosa que podemos hacer interesante con este mismo patrón, digamos, es code splitting y prefetching de vista. ¿Se acuerdan que teníamos este problema de que como nuestro bundle inicial era demasiado grande, entonces pesaba mucho y cada vez que agregamos código se agrandaba y se agrandaba y se agrandaba? Y esto claramente no escala a 10 países, como que vamos a desglosar cómo hicimos para resolver este problema, ¿ya? Nuevamente, bienvenido a nuestra hoja de ruta. Bueno, acá por mientras ignórenme de nuevo generate prefetch route, ignórenme eso todavía, ¿ya? Si se fijan, acá hay una función que retorna como este import, que es una función asíncrona, y lo que hace Bit, que es el bundler que usamos para todos nuestros frameworks de frontend, lo que hace eso es que agarra como esta función y dice, ah, ya, esto no va en el chunk principal, esto va en un chunk separado. Y solo lo voy a descargar cuando lo usemos, ¿ya? No lo voy a descargar antes. Nuevamente, esto es todo lo que tiene que hacer el dev desarrollando para no empezar a como bloatear la aplicación para adelante. No tienen que hacer nada más. Con eso, este es más o menos el bundle que se genera. Son herramientas distintas las que usé para el anterior y pero si me siguen, esto rojo es el chunk principal, el chunk que se descarga al principio, y esto de colores son chunks distintos, que son para distintas vistas y cosas así. Esto ya no va a seguir creciendo. Esto es como lo principal y se puede ver que ya solamente con esto ya le bajamos como 30% al tamaño del chunk inicial. Y bueno, esto va a crecer y crecer y esto se va a mantener del mismo tamaño porque las vistas nuevas y todo lo nuevo va a ir creciendo para acá. Hay algo raro que pasa aquí, eso sí. Que yo no sé si ustedes se fijaron, si es que están atentos, se dieron haber dado cuenta, pero si las vistas se cargan asíncronamente, ¿vamos a tener tiempo de carga antes de llegar a cada vista? Eso es algo como no tan bueno que está pasando acá, ¿verdad? Eso en verdad no puede pasar porque como que la experiencia de usuario es pésima, así que tenéis que ver como un loading antes de cada vista. Pero acuérdense que nosotros estamos usando máquinas de estado, entonces sabemos lo que viene después. Vamos a hacer, esto es más o menos lo que queremos hacer, ¿sí?
queremos agarrar el estado inicial, perdón lo brillante que está esto, queremos agarrar el estado inicial n. Nosotros estamos para un estado inicial n, sabemos que puede venir solamente de x, y, z, entonces vamos a traernos las vistas de x, y, z antes de pasar al siguiente estado. Nos las traemos preventivamente. Entonces después cuando pasamos a la vista al estado y, se rendería la vista y sin descargar nada, porque ya se descargó en el browser. Y este estado sabe que el siguiente es y0, entonces va y descarga la vista y0, y cuando pasamos al estado y0, la vista ya está descargada. Este es un ejemplo súper de juguete, o sea, sí, pero un gráfico como real tendría decenas de como niveles de nesteo para adentro, y solo en este ejemplo de juguete nos ahorramos el 50% de las descargas. O sea, imagínense uno como de 100 líneas para adentro. La cantidad de como bytes descargados disminuye mucho. Bueno, pero vamos a implementarlo nuevamente, la hermosa hoja de ruta. Ahora sí, fíjense en este Generate Prefetch Route, ¿ya? Aquí está donde ocurre toda esta magia. Esta función, por dentro, es así. Nuevamente, no se me asusten, vamos a desglosarlo pedazo por pedazo. Este tipo solamente define como lo que vamos a manejar internamente como un componente. Va a tener como una función que retorna una promesa, y vamos a tener un fetch con un booleano que corresponde como a si se prefetchó o no. Vamos a definir después como un registro con las rutas, que es un objeto cuyos llaves son el nombre de la ruta y el valor es uno de estos. Y después este Generate Prefetch Route lo que hace es que recibe el nombre de la ruta, recibe el componente y lo agrega acá, básicamente, a este registro. No hace nada más esto. Lo agrega a ese registro y retorna el objeto que necesita ViewRouter para funcionar, ¿sí? Después en este mismo archivo le saqué las cosas que acabo de definir para simplificar la vida, pero está en el mismo archivo. Definimos esta función handlePrefetchRequest. Y esta función recibe un nombre y lo único que hace es que prefetchea la vista correspondiente a un nombre. Y lo hace de la siguiente manera. Primero que nada va a la ruta y saca la ruta correspondiente a ese nombre. Si es que la ruta no existe o si es que ya la prefetchamos, no hace nada. En cambio, si es que existe y no ha sido prefetchada, lo que hacemos es que ejecutamos la función component y la awaiteamos. Esto lo único que hace es que obliga al browser a ir a buscar este chunk y se lo trae, pero no renderea nada, no monta nada, no hace nada, solamente se lo trae. De manera que después, cuando se quiera renderear esta vista, ya está en el browser, no hay que descargarla de nuevo. Y después ponemos que está fetch true. Y ahora necesitamos un lugar donde llamarla nomás, ¿sí? Y nuevamente, si estaban poniendo atención, esto se debería ver familiar. Esta es la función donde creamos el actor, ¿cierto? ¿Se acuerdan que aquí estaba como el handler para renderear automáticamente las vistas? No lo voy a poner por simplicidad, pero vamos a suscribir otro observer acá abajo, que voy a explicar en la vista siguiente, para que no quede muy chiquitito el código. Vamos a suscribir una función que cada vez que cambia de estado, va a agarrar el estado actual, va a extraer la vista a la que corresponde, y va a extraer todos los estados posibles siguientes con esta función que no voy a definir, pero es súper simple y creo que tiene sentido lo que hace, ¿no? Extrae los siguientes estados. Y después awaiteamos el handlePrefetchRequest de la vista actual. Esto lo hacemos así porque si es que por alguna razón la vista actual no se ha descargado y empezamos a descargar todas las vistas, el network se podría congestionar y podría demorarse más en llegar la vista actual. Entonces queremos como asegurarnos de que la vista actual ya está descargada. Y después vamos por los next states y para cada uno sacamos la vista que corresponde y la prefetchamos. Y después aquí no waiteamos nada porque no nos importa qué hacer después. Ya. Como pueden ver, nos preocupamos bastante de hacer esta herramienta y de que idealmente los desarrolladores que tienen que escribir software no tengan tanta carga cognitiva, lo pasen bien escribiendo código y escriban lo más veloz posible, con mucho foco en la eficiencia y tratar de disminuir la mayor cantidad posible los errores que son automatizables, ¿sí? Esto lo hacemos muchísimo, este proyecto está lleno de esta herramienta, pero además lo tenemos en otros lados, no solo lo hacemos en frontend. A mí me ha tocado hacerlo en algunos lugares de backend, otros compañeros han hecho otras herramientas espectaculares que usamos todos los días. Esto en verdad es algo de lo que nos preocupamos mucho y que para nosotros realmente significa como tener desarrolladores más eficientes y más contentos. Y bueno, muchísimas gracias por esto. Yo obviamente no puedo hablar de todo, pero si ustedes quieren hablar de alguna de estas cosas, terremotito en mano más rato, vamos y discutimos lo que ustedes quieran. Y eso, muchas gracias a todas y todos por asistir.